Ahora, pasemos a los líderes. ¿Qué es un líder? Un líder es toda persona que tiene más influencia sobre otros que la que los otros tienen sobre él. Esta es una definición muy inteligente de Lindgren. Si yo tengo más, no importa cuánto más, pero tengo más poder de influencia sobre los otros que todo el poder que los otros tienen sobre mí, estoy capacitado para ser líder. ¿Por qué? Porque si yo digo algo, los demás me van a hacer caso a mí, porque se supone que por algún motivo yo tengo una mayor influencia sobre los otros que toda la influencia junta que los otros puedan tener sobre mí. Eso significa, en términos así prácticos, digamos, como que yo no les tengo miedo a los otros. No solamente no les tengo miedo, sino que soy capaz, tengo la capacidad y tengo sobre todo la impresión que podría fallar, de que tengo la capacidad de dirigir un grupo. Al decirle a los demás, oigan, yo sé lo que hay que hacer, creo que lo mejor que podemos hacer sería esto y esto y esto. Y empiezo a dar directivas. Si en ese momento ninguna de las personas se atreve a discutirme, yo me convierto en líder. El líder entonces es aquel que toma decisiones, que está seguro de sus decisiones y que no tiene nada más al frente, nadie más al frente que lo discuta. Cuando hay alguna discusión porque otra persona se pone al frente y dice, no, a mí me parece que hay que hacer esto otro, habrá una discusión entre líderes y se verá quién gana. Se verá quién gana porque los demás verán que tiene más razón uno que otro, seguirán a uno u otro, votarán por uno u otro, o habrá algún efecto de lucha personal. Pero alguien va a quedar como líder porque los demás lo van a apoyar. Y los demás lo van a apoyar porque están justamente en una situación de riesgo. Por eso me gusta esa imagen que da Jean-Paul Sartre, que ojo, él era filósofo, no era psicólogo social, pero la imagen de Sartre de mucha gente, un grupo grande de gente, como les digo, en un accidente aéreo, por ejemplo, un grupo grande de gente que no sabe qué hacer y pronto tiene que buscar líderes. Esto no es lo mismo, por supuesto, que cuando la cuestión se torna más compleja. Por ejemplo, si ustedes vieron la película Titanic, cuando el barco se hunde, hay un desconcierto general, total. Nadie sabe muy bien qué es lo que va a hacer. Los que más o menos se convierten en líderes, ni siquiera es el capitán del barco. El capitán del barco ya renuncia a su papel de líder, acepta que ha perdido, y en este caso son los que avisan, vengan por acá, vayan por allá, por este lado no, etcétera, etcétera. Son los cuidadores más que nada, que se convierten en líderes momentáneos. En un caso de desastre, entonces, es muy difícil que hayan verdaderos líderes. Entonces, veamos que las condiciones externas también son importantes para ver quién es un líder. No es fácil ser un líder cuando hay un desastre general. En una guerra, por ejemplo, los líderes son normalmente, y los que llevan a cabo la guerra, los generales, los coroneles, los capitanes, aquellas personas que ya están preparadas para mandar a otros según las reglas y la estructura de un ejército. Esas son las personas que mandan. Y si esas personas entran en una población, ellos son los que mandan. Y la población queda absolutamente sometida al ejército que ha llegado ahí y que toma las riendas de la ciudad. Evidentemente sabemos por la historia que en estos casos han habido muchísimos abusos, ¿no es cierto? Han habido abusos de parte de los soldados, eh, abusos a veces consentidos o generados por los líderes. De manera que aquí hay una variante que no está estudiada suficientemente en Lindgren, pero que habría que tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son los líderes positivos y cuáles los negativos? ¿Cuáles son los líderes que son buenos líderes porque permiten que se hagan buenas cosas? ¿Y cuáles son aquellos líderes negativos, que son líderes para la destrucción, que son líderes para la agresión? Líderes que llevan a la gente que está bajo ellos
a cometer agresiones y abusos sobre otras personas. Allí hay que ver de qué clase de líder estamos hablando, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, un líder es aquella persona que tiene mucho poder sobre otros para que los otros hagan lo que él dice que hay que hacer. En último caso, esa es la verdadera definición de líder. Es aquel que manda, es aquel que dice lo que hay que hacer. Y los demás lo respetan y lo siguen. Y aquí podríamos echar un buen vistazo a la peligrosidad de los líderes. Los líderes son buenos para poner orden, pero son peligrosos porque la gente los puede seguir, aunque el líder se equivoque, aunque el líder sea un mal líder, aunque el líder haga barbaridades. Después a lo mejor la gente se da cuenta que el líder no era buen líder. Después a lo mejor la gente se da cuenta que el líder no era lo que ellos pensaban, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso después que el líder ya se equivocó, hizo cometer crímenes, hizo cometer barbaridades, eso ya después habrá un resultado, ¿no es cierto? Robespierre en la Revolución Francesa fue un líder bastante negativo porque él estaba solamente en la virtud de ser el líder puro, el líder que dirigía la revolución, y envió a la guillotina a un montón de gente que era inocente, que no había hecho nada contra la revolución, que no tenía nada que ver con el proceso revolucionario, y no por eso eran enemigos de la revolución. Entonces, en estos momentos, cuando aparece un tinte de cambio social, ¿no?, a lo que podemos llamar revolución, o si es más grave una guerra, ahí es cuando los líderes pueden incidir en organizar cuestiones negativas. Ahora, veamos una circunstancia relativamente normal, en una sociedad normalizada. ¿Quién es el líder en un grupo de chicos de colegio? ¿Quién es el líder en un grupo de estudio, que es el grupo más normalizado que podemos estudiar? En un grupo de estudio siempre hay una persona, a veces hay dos líderes. Hay aquel joven o aquella joven que dice hay que estudiar, y por lo tanto dice tenemos examen para tal fecha, y por lo tanto no podemos perder el tiempo. Entonces ese líder, ese joven o esa joven que se asumen como líderes y los demás lo aceptan como líderes, esas personas dirigen el trabajo organizado de los estudiantes, de sus compañeros. Y logra muchas veces que estos compañeros lleguen a hacer los trabajos que tienen que hacer, que lleguen a estudiar y lleguen a estudiar bien para el examen. Esto es responsabilidad, que el líder se arroga esa responsabilidad, ¿no? Se pone a la espalda la responsabilidad de todo el resto de los compañeros. Pero también a veces en esos casos, como ese líder suele ser muy exigente, suele aparecer también un líder complementario, que es el líder que no va a dirigir al grupo, pero va a sociabilizar al grupo, ¿no es cierto? No es el líder directivo, es el líder que puede crear la sensación de bienestar para el grupo. Entonces es aquel que cuenta chistes, aquel que cuenta anécdotas, aquel que un poco distrae al grupo, pero también ayuda a que el grupo se congregue en torno a un líder simpático. Es el líder simpático, es el líder de la simpatía, es el líder de la relación social. Este líder también es importante en aquellos lugares donde aparezca. Entonces hay el líder que dirige al grupo, que tiene un objetivo, y hay el líder que no dirige al grupo, no tiene un objetivo final. Su objetivo más básico es hacer que, aunque sea por un momento, el grupo pueda relajarse, pueda entretenerse, pueda haber un momento afectivo, un momento simpático. Entonces, los demás miembros del grupo van a querer ir a las reuniones del grupo, no solo para estudiar, sino también para conversar, para charlar, para recibir alguna simpatía de este segundo líder, que es el líder simpático, el líder que está en la parte de agregación del grupo. No es el líder que dirige, no es el líder que tiene un objetivo de trabajo. Es el líder que ayuda a la cohesión.
La cohesión del grupo es importante. El grupo se define por un objetivo y por la cohesión. Si no hay objetivo, no hay grupo, porque el grupo se reúne con un objetivo. Por ejemplo, yo les he dicho muchas veces, el objetivo, varios alumnos van a estudiar para rendir la parte final de alguna materia de Mario Barraza, porque Mario Barraza les dice, no quiero exámenes, vamos a hacer un trabajo grupal, donde ustedes tienen que reunirse, tienen que idear un trabajo grupal y presentarlo a fin de semestre, o en el momento en que digamos. Y bueno, hay gente que se va a reunir para lograr pensar qué se podría hacer y hacerlo. Yo recuerdo que ha habido grupos que, aparte de desarrollar un tema, al principio ese mismo tema lo han teatralizado, han hecho alguna cuestión de tipo escénico sobre el tema que ellos mismos van a desarrollar luego. Todo esto está permitido, yo lo permito, no hay ningún problema con respecto a esto. Pero ahí, digamos, me imagino que hay un par de líderes que están trabajando ahí. El líder que objetivamente quiere llegar a aprobar la materia con todos, el otro líder que se le ocurre alguna cuestión simpática, algo que no tenga que ver solamente con lo que es la rigidez del estudio, ¿no es cierto? Entonces, todo eso mantiene la cohesión del grupo. Entonces, el grupo tiene un objetivo. El objetivo es aprobar una materia. Y tiene que haber una cohesión. Si no hay cohesión, el grupo se desarma al poco tiempo. En algún momento el grupo se desarma si no hay cohesión. La cohesión hace que el grupo se mantenga unido. Ustedes van a ver en varios grupos artísticos, por ejemplo, cómo en algunos la cohesión se dispara a veces, porque algún miembro del grupo que era muy importante, o que algunos de ellos creían que era muy importante, como el caso de los Beatles, un miembro del grupo se separa, como John Lennon, y el resto del grupo decide que ya no pueden seguir. Ahí el problema no es el objetivo, porque el objetivo podría haber seguido siendo el mismo. Somos un grupo musical y vamos a seguir cantando, vamos a seguir creando cosas. Pero ahí el problema que falló es el de la cohesión. Todos ellos pensaban que ellos, específicamente ellos, eran importantes para la cohesión del grupo. La falta de uno de ellos, cualquiera de ellos, podía romper la cohesión y el grupo se rompe. Es decir, que ese grupo no tenía un objetivo mucho más allá del grupo, sino que el objetivo básico era interno al grupo, la cohesión del grupo. La falta de uno de ellos desarmó el grupo. Entonces ahí vemos cómo la cohesión no es una cuestión secundaria, puede llegar a ser importante casi como el centro de movimiento del grupo. La cohesividad es tan importante que si la cohesividad llega a desarrollarse y de pronto bruscamente falta, la persona que hacía la cohesividad se va, se desarma el grupo, se desarma el grupo. Es decir, que no es solamente el líder que lleva los objetivos el importante. Es importante también alguien que se prepare o mantenga la cohesión. Es muy importante la cohesión. Entonces, grupos, líderes. Los grupos se forman porque hay un objetivo común. Siempre el objetivo común puede ser inopinado, puede ser casual, como aquellas personas que están viendo cómo otro pone un cartel. Puede ser sumamente casual, como las personas que están viendo un programa de televisión y no se conocen entre sí. Puede ser el grupo amplio, ustedes van a ver en línea toda la clasificación de los tipos de grupos. En el grupo grande, ¿sí? Hay grupos enormes como un partido político, por ejemplo. En un partido político hay cohesión, hay cohesión. La cohesión está en torno al líder y en torno a ciertos objetivos que se publican. El líder quiere hacer esto, quiere lograr esto, y hay personas que están de acuerdo con ese objetivo, con ese líder. Imagínense un partido político, qué sé yo, en países grandes abarcan millones de personas. Esas millones de personas van a votar por alguien porque confían y forman parte de un grupo y se sienten contentos dentro de ese grupo. No se olviden que
entre los primeros que estudiaron los fenómenos de masa, como Le Bon y otros, llegaron a la conclusión de que la persona que está dentro de una masa se siente seguro, se siente tranquilo. Esto podría llevarnos a reflexiones de tipo psicoanalítico, digamos, o filopsicoanalíticas, donde se podría pensar lo siguiente, como les comenté alguna vez. En la masa, alguien puede encontrar que el líder equivale al padre y la masa equivale a la madre. Entonces, si una persona no tiene su Edipo resuelto, ahí puede descender a ser niño o adolescente. Tiene su padre, que es el líder, y tiene su madre, que es la masa, el grupo ya como masa, que no es un grupo muy definido en cuestiones de que sepan muy bien por qué están ahí. Tienen dos o tres ideas muy simples: hay que matar a alguien, hay que hacer algo, y todo ese grupo va, se une, hay un efecto de simpatía que los mueve, y logran su objetivo.